¿Has oído hablar alguna vez de un día en el que el tiempo se detuvo? ¿De un instante en el que los cielos obedecieron a la voz de un hombre? No hablamos de ficción, ni de metáforas poéticas. Hablamos de un hecho histórico registrado en la palabra de Dios. Un día en el que el sol se detuvo en el cielo. Un día en el que la luna no se movió. Un día en el que el universo escuchó la oración de un siervo fiel y obedeció. ¿Cómo es posible que un hombre le pidiera a Dios que detuviera el curso natural del cosmos y que le respondiera? Esta no es solo una historia sobre el sol. Es una historia sobre una fe audaz, sobre una guerra espiritual, sobre un Dios soberano que reina sobre el tiempo y el espacio, y sobre cómo actúa cuando su pueblo clama. Prepárate para sumergirte en una de las escenas más dramáticas de la Biblia, y quizás una de las más olvidadas. Pero hoy, te será revelada en todo su esplendor. El pueblo de Israel estaba en marcha. Josué, sucesor de Moisés, vio a los hebreos en la conquista de la tierra prometida. Habían cruzado el Jordán con el milagro de la separación de las aguas. Habían derribado los muros de Jericó con alabanza y fe. La mano del Señor era visible. La promesa hecha a Abraham se cumplía ante los ojos de la nueva generación. Pero había gigantes en la tierra, reinos cananeos, fortalezas, ejércitos poderosos y reyes paganos dominaban la región. Uno de estos pueblos, los gabaonitas, temiendo el avance de Israel, se alió con Josué. Usaron astucia, sí, pero establecieron un pacto de paz. Israel, honrando el nombre del Señor, cumplió el acuerdo. Entonces comenzó el caos. 5 reyes amorreos, indignados por la traición de los gabaonitas, unieron fuerzas en una alianza de guerra. Planearon destruir Gabaón en venganza por su alianza con Israel. Hombres, mujeres, niños, todos estaban en peligro. El pueblo clamó a Josué pidiendo ayuda. Y Josué, sin dudarlo, preparó a sus guerreros para la batalla. Pero había un problema. Gabaón estaba a unos 40 kilómetros de Josué. Era una marcha difícil, subiendo montañas, de noche, y con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Israel estaba a punto de enfrentarse a 5 reyes, todos a la vez. Mientras marchaban, el Señor le dijo a Josué: «No temas, porque los he entregado en tus manos, ninguno de ellos podrá resistirte». Con esta promesa grabada en sus corazones, Josué y los hombres de guerra avanzaron. Llegaron inesperadamente al amanecer. Los ejércitos enemigos no estaban preparados. La estrategia era divina. El impacto fue devastador. Pero no fue solo con la espada que Israel ganó. Dios luchó junto a ellos. Mientras los enemigos huían, caían granizos del cielo, un granizo poderoso, enviado por el Señor. La Biblia dice que murieron más por el granizo que por la espada de los hijos de Israel. Dios estaba demostrando que la victoria no dependía de la fuerza de Josué, sino de la mano soberana del Altísimo. Pero entonces, sucedió algo inesperado, algo que cambiaría la historia. La batalla aún no había terminado. Los enemigos huían, dispersos por las colinas. El día avanzaba. Pronto caería la noche. Y si oscurecía, los ejércitos enemigos tendrían tiempo de esconderse, reagruparse y fortalecerse. La victoria completa estaba en riesgo. Se necesitaba más tiempo. Fue en ese momento que Josué ofreció una oración que desafía nuestra comprensión humana. Se detuvo, miró al cielo y, en presencia de todo Israel, declaró con fe: «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». No fue una oración susurrada. Fue un clamor público, una declaración audaz, una petición humanamente imposible. Pero la fe de Josué no se basaba en cálculos científicos. Se cimentaba en la fidelidad de Dios. Y entonces, sucedió lo increíble. La Biblia registra en Josué 10, 13-14. «Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. El sol se detuvo en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse durante casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, en que el Señor escuchara la voz de un hombre.
porque el Señor peleaba por Israel. ¿Qué significa esto? Que, sobrenaturalmente, Dios alteró el curso natural del universo, que el tiempo se extendió, que el sol, a los ojos humanos, permaneció quieto en el cielo, que la luna no se movió, que la tierra obedeció la orden del Creador. Pero hay algo aún más profundo aquí. Dios escuchó la voz de un hombre. La Escritura es clara, nunca hubo un día como aquel, cuando el Señor escuchó la voz de un hombre. Esta es una de las frases más impresionantes de la Escritura. El Dios eterno e infinito, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad, tal como se define en la palabra de Dios, escuchó la voz de una criatura finita. Esto no significa que Dios perdiera el control del universo ni que se sometiera a la voluntad humana. Al contrario, lo que vemos aquí es el glorioso misterio de la providencia divina. Josué no obligó a Dios a hacer nada. Oró conforme a la voluntad del Señor, con valentía, porque ya tenía una promesa. No temas, porque los he entregado en tu mano. Josué oraba basándose en una palabra revelada. No inventó su propia voluntad, sino que caminó bajo la guía de Dios. Esta es la oración reformada, no un grito de desesperación tratando de cambiar la mente de Dios, sino una comunión reverente con aquel que ya ha decretado todas las cosas. Sin embargo, nos llama a participar activamente en el cumplimiento de sus propósitos a través de la fe y la obediencia. En la cultura moderna, el tiempo es una de las mayores tiranías. Siempre decimos que nunca se detiene, que pasa rápido, que nadie lo controla. Pero en este día, Dios demostró que es el Señor del tiempo. No solo lo creó, sino que lo gobierna, lo dobla, lo extiende, lo usa como le place para cumplir sus propósitos. La oración de Josué nos lo recuerda. Cuando estamos cansados, limitados, atrapados por las horas y los minutos, olvidamos que servimos a un Dios que no está atado por el reloj. Él es el Alfa y la Omega. Él es el Eterno. El tiempo no limita a Dios, el tiempo obedece a Dios. Y ese día, detuvo el tiempo, para que su pueblo pudiera alcanzar la victoria completa. Quizás algunos hoy duden de esta historia. Los escépticos dirán que es una leyenda, que es imposible que haya sucedido. Pero la palabra de Dios no está sujeta a la validación de la ciencia moderna. Nuestra fe no depende de telescopios ni fórmulas. Depende de la revelación del Dios que creó los cielos y la tierra. Si creemos que Dios abrió el mar rojo, que resucitó a Jesús de entre los muertos, que vendrá en gloria al final de los tiempos, ¿por qué sería difícil creer que detuvo el sol por un día? El verdadero milagro no fue solo cósmico. El milagro fue espiritual. Fue la fe de un hombre que se atrevió a pedir lo imposible, y la respuesta de un Dios que se deleita en glorificar su nombre a través de quienes confían en Él. La historia de Josué no se trata solo de guerras antiguas. Habla directamente a nuestros corazones hoy. Estamos en guerra, no contra reyes amorreos, sino contra los deseos de la carne, contra los ídolos del mundo, contra la oscuridad espiritual. Nuestra batalla es real, y a menudo, parece que el tiempo está en nuestra contra. El pecado avanza, el mal no descansa, la noche parece cercana, pero hay esperanza. El mismo Dios que luchó por Israel, lucha por nosotros. No con granizo, sino con su palabra. No con una espada de hierro, sino con la sangre del Cordero. En Cristo, tenemos la victoria asegurada. Y si necesitamos tiempo, Él puede detener el universo por nosotros. No porque lo merezcamos, sino porque somos suyos. Josué no fue un héroe solitario. Fue un instrumento en las manos de un Dios soberano. Y nosotros también, pequeños, frágiles, pero protegidos por el mismo poder que sostenía el sol en el cielo. Y aquí está el clímax teológico. Josué es un tipo de Cristo. El nombre Josué, en hebreo, es Yehoshua, el mismo nombre que, en griego, se convierte en Jesús, Jesús. Así como Josué guió al pueblo a la tierra prometida, Jesús es el verdadero capitán de nuestra salvación.
Derrotó no solo a 5 reyes, sino a todo el dominio de las tinieblas. Conquistó no solo una tierra, sino un reino eterno. Y así como el sol se detuvo para Josué, hubo un día en que el cielo se oscureció por causa de Jesús. En el Calvario, el sol se apagó, la tierra tembló y el tiempo pareció detenerse, porque el Hijo de Dios estaba ganando, con su sangre, la victoria final para su pueblo. Si el día de Josué fue único, el día de la cruz fue eterno. El día en que el Padre no solo respondió a la oración de un siervo, sino que entregó a su Hijo por nosotros. Un sacrificio que conquistó el pecado, la muerte y el infierno. Un día que cambió toda la eternidad. En el día de Josué, el sol se detuvo. Pero la Biblia habla de otro día, aún futuro, cuando el sol ya no será necesario. El profeta Isaías dijo: «El sol ya no será tu luz de día, ni la luna con su resplandor te alumbrará, sino que el Señor será tu luz eterna». Isaías 60, 19. Y Juan, en Apocalipsis, vio la ciudad celestial donde la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y su lumbrera es el Cordero. Apocalipsis 9 y 23. Llegará un día en que ya no tendremos que pedirle al Señor que detenga el tiempo, porque el tiempo habrá terminado. La eternidad habrá comenzado. No habrá más noche. No habrá más guerra. No habrá más prisa. Solo descanso eterno en la presencia de aquel que creó el sol y la luz. Pero ese día solo será glorioso para quienes caminan con Cristo hoy. El día que Dios se detuvo fue un testimonio de su poder, su fidelidad y su amor por un pueblo que confió en Él. Que este mismo Dios te fortalezca hoy. Que ores con valentía, luches con fe, y cree que el cielo aún escucha la voz de los hijos de Dios. Comparte este vídeo con alguien que esté pasando por momentos difíciles. Dale me gusta, comenta y suscríbete al canal para ver más historias bíblicas profundas y fieles a la palabra. Hasta el próximo vídeo, y que el Dios que gobierna el tiempo te acompañe en cada batalla.